Llamemos a los ángeles de Dios y al Espíritu Santo. Ángeles de Dios, vengan y tomen mi frente para imprimir en mí el Espíritu Santo y así infundirme la luz para poder comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélame el misterio de Dios Padre y Dios Hijo unidos en un solo amor. Segundo libro de Samuel, capítulo 3. Se prolongó la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo, mientras que la casa de Saúl se debilitaba. David tuvo hijos en Hebrón, su primogénito Abnón, hijo de Ahinoam de Yisril, su segundo Quilab de Abigail, mujer de Nabal de Carmelo, el tercero Absalón, hijo de Maacá, la hija de Talmai, rey de Gesur, el cuarto Adonías, hijo de Hagid, el quinto Cefatías, hijo de Abital, el sexto Yitriam de Eglá, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Durante la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, Abner adquirió predominio en la casa de Saúl. Había tenido Saúl una concubina llamada Rispa, hija de Ayá, y Abner la tomó. Pero Isbaal, hijo de Abner, ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Abner se irritó mucho por las palabras de Isbaal y respondió: ¿soy yo una cabeza de perro? Hasta hoy he favorecido a la casa de tu padre Saúl, a sus hermanos y sus amigos, para que no cayeras en manos de David. ¿Y hoy me llamas la atención por una falta con esta mujer? Esto haga Dios a Abner, y esto le añada si no cumplo a David lo que Yahvé le ha jurado, que quitaría la realeza de la casa de Saúl y levantaría el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Berseba. Isbaal no se atrevió a contestar una palabra a Abner, por el miedo que le tenía. Envió a Abner mensajeros para decir a David: haz un pacto conmigo y me pondré de tu parte, para traer a ti todo Israel. David respondió: bien, haré un pacto contigo. Solamente te pido una cosa: no te admitiré a mi presencia si cuando vengas a verme no traes a Mical, la hija de Saúl. Envió David mensajeros a Isbaal, hijo de Saúl, para decirle: devuélveme a mi mujer Mical, que adquirí por 100 prepucios de filisteos. Isbaal mandó que la tomaran de casa de su marido Patiel, hijo de Lachis. Su marido partió con ella, la seguía llorando detrás de ella, hasta Bahurim. Abner le dijo: anda, vuélvete, y se volvió. Abner había hablado con los ancianos de Israel diciendo: desde siempre habéis estado buscando a David para rey vuestro. Pues hacedlo ahora, ya que Yahvé ha dicho a David: por mano de David mi siervo libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Abner habló igualmente a Benjamín y marchó después a Hebrón a comunicar a David lo que había parecido bien a los ojos de Israel y a los ojos de toda la casa de Benjamín. Luego Abner llegó a donde David en Hebrón con 20 hombres. Y David ofreció un banquete a Abner y a los hombres que le acompañaban. Abner dijo a David: voy a levantarme e iré a reunir todo Israel junto a mi señor, el rey. Harán un pacto contigo y reinarás conforme a tus deseos. Despidió David a Abner, que se fue en paz. Vinieron los veteranos de David con Joab de hacer una correría, trayendo un gran botín. No estaba ya Abner con David en Hebrón,
pues David le había despedido y él había marchado en paz. Llegaron pues Joab y todo el ejército que le acompañaba, y se hizo saber a Joab: Abner, hijo de Ner, ha venido donde el rey, que le ha despedido, y él se ha ido en paz. Entró Joab donde el rey y dijo: ¿Qué has hecho? Abner ha venido a ti. ¿Por qué le has dejado marcharse? ¿No sabes que Abner, hijo de Ner, ha venido para engañarte, para enterarse de tus ideas y venidas y saber todo lo que haces? Salió Joab de donde David y envió gentes en pos de Abner, que le hicieron volver desde la cisterna de Sirá, sin saberlo David. Volvió Abner a Hebrón y le tomó aparte Joab en la misma puerta, como para hablarle en secreto, y le hirió en el vientre allí mismo, y lo mató por la sangre de su hermano Asael. Lo supo David inmediatamente y dijo: Limpio estoy yo y mi reino ante Yahvé para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre. Nunca falte en la casa de Joab quien padezca flujo de sangre, ni leproso, ni quien ande con cachava, ni quien muera a espada, ni quien carezca de pan. Joab y su hermano Abisai asesinaron a Abner porque éste había matado a su hermano Asael en la batalla de Gabaón. Y dijo David a Joab y a todo el ejército que le acompañaba: Rasgad vuestros vestidos, ceñidos los sahales y llorad por Abner. El rey David iba detrás de las andas. Sepultaron a Abner en Hebrón. El rey alzó su voz y lloró junto al sepulcro de Abner, y también lloró todo el pueblo. El rey entonó esta elegía por Abner: ¿Cómo muere un necio? Había de morir Abner. No ligadas tus manos ni puestas en cadenas tus pies, has caído como quien cae ante malhechores, y arreció el pueblo en su llanto por él. Fue todo el pueblo, y siendo aún de día, rogaban a David que comiese, pero David juró: Esto me haga Dios y esto me añada, si pruebo el pan o cualquier otra cosa antes de ponerse el sol. Todo el pueblo lo supo y lo aprobó. Todo lo que hizo el rey pareció bien a todo el pueblo. Y aquel día supo todo el pueblo y todo Israel que el rey no había tenido parte en la muerte de Abner, hijo de Ner. El rey dijo a sus servidores: ¿No sabéis que hoy ha caído un gran caudillo en Israel? Hoy estoy resplandecido, pues soy rey ungido, pero estos hombres, hijos de Sarbia, son más duros que yo. Que Yahvé devuelva al malhechor según su malicia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 107. Los que viajaron en barco por el mar, para traficar por las aguas inmensas, contemplaron las obras del Señor, sus maravillas en el océano profundo. Con su palabra desató un vendaval que encrespaba las olas del océano. Ellos subían hasta el cielo, bajaban al abismo, se sentían desfallecer por el mareo, se tambaleaban dando tumbos como ebrios, y su pericia no les valía de nada. Pero en la angustia invocaron al Señor, y Él los libró de sus tribulaciones. Cambió el huracán en una brisa suave, y se aplacaron las olas del mar. Entonces se alegraron de aquella calma, y el Señor los condujo al puerto deseado. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas en favor de los hombres. Aclámenlo en la asamblea del pueblo, alábenlo
en el consejo de los ancianos. Él hizo de los ríos un desierto y de los oasis una tierra estéril. Transformó el suelo fértil en una salina por la maldad de sus habitantes. Convirtió el desierto en un lago y la tierra reseca en un oasis. Allí puso a los hambrientos, y ellos fundaron una ciudad habitable. Sembraron campos y plantaron viñas, que produjeron frutos en las cosechas. Él los bendijo y se multiplicaron, y no dejó que les faltara el ganado. Cuando eran pocos y estaban abatidos por el peso de la desgracia y la aflicción, el que cubre de vergüenza a los príncipes y los extravía por un desierto sin huellas, levantó a los pobres de la miseria y multiplicó sus familias como rebaños. Que los justos lo vean y se alegren, y enmudezcan todos los malvados. El que es sabio, que retenga estas cosas y comprenda la misericordia del Señor. Padre, te da gloria a tu Hijo, en el Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lucas 24, 25, 50. Él les dijo: Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso para entrar así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le rogaron insistentemente: Quédate con nosotros, porque atardece, y el día ya ha declinado. Entró pues y se quedó con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su vista. Se dijeron unos a otros: ¿No estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: Es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que habían pasado en el camino y cómo le habían conocido al partir el pan. Aparición a los apóstoles. Estaban hablando de esas cosas cuando él se presentó en medio de ellos y les dijo: La paz con vosotros. Sobresaltados y asustados creían ver un espíritu, pero él les dijo: ¿Por qué os turbáis? ¿Por qué se suscitan dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo, palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Como no acababan de creérselo, a causa de la alegría, y estaban asombrados, les dijo: ¿Tenéis aquí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pescado. Lo tomó y comió delante de ellos. Últimas instrucciones a los apóstoles. Después les dijo: Estas son aquellas palabras mías que os dije cuando todavía estaba con vosotros.
es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos acerca de mí. Y entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran las escrituras y les dijo: así está escrito, que el Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, y que se predicaría en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. Ascensión. Lo sacó hasta cerca de Betania, y alzando sus manos, los bendijo, y mientras los bendecía, se separó de ellos, y fue llevado al cielo. Ellos, después de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, bendiciendo a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión, 9 de mayo, día 129. Nuestros deseos pecaminosos crean todo tipo de conflicto y división. El pecado de Adán y Eva no solo trae su expulsión del jardín del Edén, sino que también es seguido por el asesinato de Caín, de su hermano, y la división en la Torre de Babel. A raíz de la muerte de Saúl, el pecado y el conflicto siguen cuando los israelitas se dividen entre David y el hijo de Saúl, Isbaal. Cuando Abner intenta reconciliar las facciones, su intento se frustra, y Joab, deseoso de venganza por la muerte de su hermano Asael, asesina a Abner. El pecado entra en una espiral de pecado en este ciclo de conflicto, división y muerte. La resurrección de Jesús vence este patrón de conflicto. A medida que caminaban hacia Emaús, Jesús les interpretó en todas las Escrituras lo que se refiere a él, y mostró que él mismo era el Mesías prometido. Habla consoladoras palabras: la paz esté con ustedes, y a continuación proporciona los medios por los que se obtiene esta paz: que se predique en su nombre la conversión para perdón de los pecados, y serán revestidos de la fuerza de lo alto. Jesús ha vencido la espiral de muerte del pecado e inicia una nueva era de paz, tanto en nuestra relación con Dios como entre nosotros. ¿Cómo te puede ayudar la paz de Cristo hoy a superar los conflictos en tus relaciones?